¿Listo? Dice que Juan el Bautista, él bautizaba, ¿para qué? Para arrepentimiento. ¿Sí? El bautismo de Juan el Bautista era para arrepentimiento. ¿Sí? Cuando se acercaron a los fariseos y él les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Si no hacéis pues dignos frutos de arrepentimiento. Entonces, para que nosotros verdaderamente tengamos un verdadero arrepentimiento, nosotros necesitamos saber algunas cosas. ¿Sí? Nosotros debemos saber que y estar convencidos de que somos pecadores. Y que somos pecadores, ¿por qué? Por naturaleza. Nosotros nacimos con una naturaleza que nos inclina a pecar, que nos inclina a hacer lo malo. ¿Sí? Nacimos de eso, yo la heredé de mi papá y cada uno de nosotros la heredamos de nuestro papá. Mi papá la heredó mi abuelo y mi abuelo de mi bisabuelo y así hasta Adán. Por eso nosotros nacimos con esa naturaleza que nos inclina a pecar. ¿Sí? Esa naturaleza es la que se conoce como pecado. Pecado. Vimos también que también tenemos un libro de las obras en el que se registra el pecado, que se registra el pecado o los pecados está escrito el pecado y los pecados. ¿Sí? Recordemos, pecado es la naturaleza pecaminosa, la que nos inclina a pecar. Y pecados es el fruto de esa naturaleza, las iras, los celos, las contiendas, las disensiones, las herejías, las orgías, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que está escrito en la Biblia, ahí encontramos que esos son los frutos y se escribe en el libro de las obras de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene un libro en el cielo que se escribe segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día a día, mes a mes, año a año, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos. ¿Ese libro qué es? Esas son las pruebas incriminatorias para los que se pierdan. Para los que se pierdan. Por eso es necesario que nosotros sepamos que ese libro está escrito, que ahí se escribe todas estas cosas, se escribe el pecado, la motivación de ese pecado, que me inclinó a hacer ese pecado, y la consecuencia de ese pecado. Por eso el juicio es hasta el final, porque las consecuencias del pecado siguen. ¿Sí? Por ejemplo, voy a ponerlo un poquito más dura. Por ejemplo, una persona que se robó un pan, pero le escriben entonces el pecado, se robó un pan. La motivación, entonces la motivación fue porque tuvo una apuesta con 2 amigos, a que usted no es capaz de robarse ese pan. Entonces, por esa apuesta, entonces la motivación fue por una apuesta. Y la consecuencia, supongamos que en el momento en que el muchacho se roba el pan o la persona se roba el pan, sale corriendo y el tendero sale detrás de él. Y cuando atraviesa la calle lo atropella un carro y entonces ya empieza la consecuencia. Supongamos que el señor murió. Entonces, pum, la consecuencia de ese pecado, la muerte de este señor, y este señor no era salvo, se perdió. ¿Sí? Luego resulta que el señor era el único que trabajaba en la panadería de su familia y la esposa entró en tremenda depresión, entonces esto también es una consecuencia. Luego, pues la señora ya de ver que no podía conseguir más trabajo, no había cómo tener medios, entonces entró a vender su cuerpo, por decir algo. Entonces, eso también se lo está escribiendo al que se robó el pan. Y como no había, entonces se descuidó los hijos, uno se volvió drogadicto, el otro cogió también malos pasos. Y todas esas consecuencias se van anotando día a día. ¿Por qué?
Y mire que todo derivó del robo de un pan, ¿sí? Todas las consecuencias. ¿Por qué digo que las consecuencias se escriben hasta el día del juicio? Porque de toda esa situación vino por haberse robado ese pan. Entonces nosotros debemos saber que ese libro se escribe ahí, que nosotros debemos saber que ese libro está escrito y que es las pruebas que me van a llevar o que van a llevar a la persona a recibir juicio. Por eso dice la Biblia eh, que de toda palabra ociosa que abren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, es necesario que ese libro sea borrado. Para ser borrado ese libro, yo necesito reconocer mi pecado. Reconocer mi pecado. Necesito reconocerlo, saber que está ahí. ¿Quién más que yo sé lo que yo he hecho? Entonces, yo debo reconocer mi pecado. Luego debo pedir perdón. Perdón a Dios por haber pecado y perdón a mi prójimo por haber pecado contra el prójimo. Y si puedo resarcir el daño, pues hacerlo. Debo convertirme de pasar de mucho pecado o de poco pecado a cero. Recordemos que todos nosotros somos pecadores. Por nuestra naturaleza, todos hemos cometido pecado. Así nosotros lo llamemos una mentira piadosa, por una mentira piadosa también se puede pecar. No es que yo le dije esta mentira porque es que era para que no se disgustara, porque está enfermo el corazón, entonces para que no le diera eso. Eso tampoco se cuenta también como pecado. Entonces, luego de eso debo convertirme de a cero en cuanto al pecado, a cero. Pasar de mucho o poco a cero en cuanto al pecado. Convertirme a Dios, que es volverme a Dios, buscarlo de todo mi corazón, querer agradar a Dios, ¿sí? Eso lo debo hacer y ahí viene un convencimiento por conducta o un convertirse por conducta, ¿sí? O sea, el que roba, no robe más, el que fornicaba, no fornique más, ¿sí? Por conducta lo hace, ya por conducta. Aún no lo ha hecho por naturaleza porque hasta ahora está naciendo de agua. No lo hace por naturaleza, pero sí por conducta. Luego yo debo también perdonar, porque si no perdono, Dios no me perdona. Dios no me perdona. Si no perdono, Dios no me perdona. Es necesario perdonar. Es necesario que cualquier ofensa, cualquier cosa que nos me hayan hecho, perdonar y perdonar de todo corazón. Perdonar a la manera de Dios, que cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona y eso va al fondo del mar y dice que nunca más se vuelve a acordar de él. Pero cuando nosotros realmente nos convertimos a Dios y pedimos perdón de todo corazón, pues la prueba o la manifestación de esto es que nosotros nos apartamos de ese pecado porque hemos sentido dolor, vergüenza y tristeza por haberle fallado a Dios. Ahí sí puedo pedirle a Dios. Cuando eso sucede, entonces le puedo pedir a Dios para que borre con la sangre de Jesús, que la sangre de Jesús es el borrador del libro de las obras, que borre mi pecado, me limpie de mi maldad, me dé una conciencia limpia, una conciencia pura, ¿sí? Y poder pedirle perdón de todo corazón y apartarlo. Ahí podemos decir que hemos nacido de agua, ¿sí? Pero aún no somos salvos. Aún todavía pertenecemos al reino animal, todavía pertenecemos eh, al reino de las tinieblas, porque dábamos el caso de Cornelio.
que era un hombre que tenía ciertas cualidades, que era piadoso, o sea, santo, que era, oraba, ayunaba, era dadivoso, oraba a Dios siempre, y más sin embargo, no era salvo. ¿Por qué? Porque aún, o sea, era santo por conducta, pero aún su naturaleza no había sido arrancada porque no conocía a Jesús. No sé si haya alguna pregunta para poder, pues, seguir avanzando. Si alguna pregunta hay con respecto a esto, o si no, para seguir avanzando. ¿Me escuchan? Sí. Sí me están escuchando. Es que me preocupa que otra me quede sin Sí, sonido. lo escuchamos. Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, Hermano, asumo, señor. yo tengo una pregunta, no sé si esta pregunta sea un poco cauciosa o sea más de mí que lo de la clase. ¿Cuándo sé yo No lo escucho, mi hermano. perdona? ¿Sí me escucha? Sí, siga así. ¿Cuándo Sí, sé ahora sí. cuándo sé yo que he perdonado? ¿Cuándo sé yo que he Ahora perdonado? no lo escucho. Bueno, ya le voy a escribir la pregunta. Ya le voy a escribir la pregunta. Sí, o me escucha. Aló. Ahí lo escuché otra vez. Sí, dígamelo otra vez. ¿Cuándo sé yo que he perdonado? Usted sabe que ha perdonado porque cuando usted se encuentra la persona que le causó ese daño, usted ya no siente esa rabia, ni ese resentimiento, ni esas cosas en su corazón. Otra cosa que usted sabe que ha perdonado porque usted clama por esa persona, porque usted pide por esa persona, le pide a Dios que la salve, le pide a Dios que no permita que esa persona se vaya a perder. Y eso es una manifestación del amor hacia las personas. ¿Por qué? Porque está perdido y necesita pues ser salvo. Entonces, eso también es una prueba de que usted ya ha perdonado, pero la mayor prueba es que usted ya no siente nada en su corazón, que esas cosas no, ya no, si las recuerda, no las recuerda ni con rabia, ni con resentimiento, ni con deseos de que le vaya mal a esa persona, sino que ya su corazón está sano y limpio de ese corazón. Nosotros debemos perdonar en oración, ¿no? Eso es algo muy importante y fundamental, porque cuando nosotros pecamos contra, o sea, esa persona pecó contra nosotros, o y nos hizo mal, o lo que haya sido, nosotros debemos perdonarla en oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú me lleves a perdonar, Señor, de todo corazón a esta persona, Señor, y yo te pido que tú también la salves. Eso es una prueba de que usted ha perdonado de corazón, hermano. Hermano, ¿también le puedo aportar? Claro que sí, mi hermano. Hermano, también cuando uno ya tiene Siga, paz, Solecito. lo que usted está hablando, cuando ya uno siente paz, paz en su corazón y usted puede Sol. volver a encontrar a esa persona y ya en usted ya no hay rabia, ya no hay No odio. la escucho, Solecito. ¿No me escucha? ¿Sí me escucha? Hermano, ¿me escucha? Sí, señora. Ah, entonces sí me escuchó lo que le dije. No, no, no. Ahorita no. Ah, cuando ahí ya hay paz en el corazón de la persona, o sea que uno puede encontrar con esa persona y ya siente uno paz, ya no siente rencor, rabia. Lo que usted está diciendo es verdad, todo eso. Ya Sí, está libre, ya usted ya sabe que ya Dios le ha perdonado y ya usted puede encontrar a esa persona, entonces al contrario, usted le tiene como una estimación o algo por esa persona. exactamente. Sí, señora. Así es. Así es. Ya siente la necesidad de. Es más, a mí me pasó con una persona, cuando a mí me hablaron acerca del perdón y que el perdonar es una decisión que yo debo tomar, como todo en el Señor es una decisión, ¿sí? Cuando a mí me hablaron acerca del perdón, yo me dijeron, pues tiene alguien a quien perdonar, y yo recordé a alguien que me había hecho daño. Y bueno, yo allá en el templo, yo
oré, yo, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, te pido que tú perdones a esto, y yo lo perdono en el nombre de Jesús, yo lo perdono, Señor. Yo te pido que tú, Señor, tengas misericordia de él, Señor. Bueno, y hice todo lo que me dijeron, ¿sí? Pero cuando yo me lo encontré como a los 2 días, me encuentro a esa persona. Cuando yo lo vi, yo como que sentí, fue como un susto dentro de mí, como un... Pero ¿qué hice yo? Yo lo saludé. Yo hacía más de 10 años no hablaba con ese hombre. Y cuando lo saludé, él iba en una bicicleta y casi se cae, pues, de ver que yo lo saludé, y el hombre se llamaba José porque infortunadamente en un accidente falleció al poco tiempo. Pero cuando yo lo saludé, él me volteó a mirar y me dijo, ¿qué más, Ricardo? ¿Cómo le va? Y yo, bien, gracias a Dios, que esté muy bien y Dios lo bendiga. Y después, a los poquitos días, Dios, por su infinita misericordia, yo tuve la oportunidad de predicarle, de hablar acerca del Señor, aunque no conocía el Evangelio aún, pero le hablé de la palabra de Dios, de la necesidad de perdonar, le conté mi testimonio acerca de eso, y pues pude compartir, porque pues la verdad, sí, yo sentía por él cosas feas, pero gracias a Dios por su misericordia, que Dios me ayudó con eso. Sí, hermano Luis, cuénteme. Bueno, hermano, eso en lo que se refiere a lo que se refiere en el perdón presencial, por decirlo de alguna forma. Pero si el hermano Ricardo me presta a mí 600,000 pesos y hermano Ricardo se pone bravo conmigo, me insulta, me golpea y me agrede, pero después viene y me perdona y yo le perdono por los golpes que me ha dado. Y le digo, hermanito, présteme otros 600, ¿será que ya usted no me tiene rabia y ya usted me perdonó? ¿Será que me puede prestar 600 más? ¿Qué se hace con esa persona? Pues mi hermano, primero que todo, usted tiene que volver a aprender a confiar en él. Pero si el hombre no le ha pagado los primeros 600, no ha dado dignos frutos de arrepentimiento, pues yo creo que aún no es el tiempo de volver a prestar, ¿sí? Porque tiene que haber dignos frutos de arrepentimiento, ¿sí? Una cosa es el perdón, dijo, una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. Entonces, tiene que haber de lado y lado. Yo lo perdono, si lógicamente nosotros, y ya puede haber esa relación, esa amistad, y el mayor bien que yo le puedo hacer a esa persona es darle a conocer el Evangelio, ¿sí? Pero si esa persona no da dignos frutos de arrepentimiento y usted se los quiere prestar, ya claro que si usted ve una necesidad de esa persona y usted le puede ayudar y no cierra contra él su corazón, pues está haciendo bien también. ¿Sí me hago entender? Mire, hermano Luis, alguna vez yo dije, no, pues esa persona no tiene con qué pagarme, yo la libro de la deuda en el nombre de Jesús, y le dije, ¿sabe qué? No me pague esa plata, no me pague esa plata, yo lo libro de esa deuda en el nombre de Jesús, y le doy gracias a Dios porque pues usted, o sea, en pocas palabras, usted no me debe nada. Y así fue como cosas pasaron. Cuéntame, Erika. Buenos días. Yo quería compartirles algo que para mí ha sido muy valioso. Digamos, yo llevo ya muchos años en el Evangelio y desde el principio pues estoy convencida de la necesidad de perdonar y de que si no perdono, Dios tampoco me puede perdonar a mí, pero durante muchísimo tiempo batallé con eso porque yo quería perdonar y yo sentía que yo estaba tomando la decisión de perdonar, pero seguía sintiendo el dolor, muchas veces la rabia o la tristeza o el miedo, dependiendo pues de, digamos, de lo que la otra persona me hubiera causado. Entonces yo aprendí hace realmente poco tiempo, pero le doy muchas gracias a Dios por eso. Y es que el Señor nos dice pues que perdonamos en oración,
pero aprendí un proceso, como te decía, les decía, pues lo quiero compartir con ustedes. Digamos, no es que sea una camisa de fuerza, pero a mí me ha funcionado. Y es primero reconocer delante de Dios, o sea, el perdón se hace con Dios y es entrar yo, si puedo en el secreto o si necesito hacerlo en la calle donde esté, pero es invitar a Dios en ese momento del perdón y, y contarle lo que pasó, porque él ya sabe, pero es esa intimidad con él de contarle lo que pasó, lo que yo sentí, como desahogarme con él y, y reconocer yo qué hice a causa de ese pecado o de esa ofensa que esa persona cometió contra mí. Entonces, por decir algo, que la persona me faltó una cita que tenía. Entonces, en mi corazón yo dije, uy, es un incumplido, siempre hace lo mismo, esa persona no tiene palabras. No sé qué. Entonces, ir delante de Dios y reconocer que yo pequé, porque yo no tengo por qué juzgar a nadie. ¿Qué pecados cometí yo a causa de esa ofensa que esa persona hizo contra mí? Y cómo yo he fallado también en ese sentido a otras personas. Cuando yo hago eso, como que se quita una barrera delante de mí y quedo en una posición de mayor humildad para poder perdonar, porque estoy reconociendo que yo también he fallado. Después de eso, entonces voy y traigo en oración a la persona a mí. Y también a esa persona yo le pido perdón porque yo también hice cosas contra ella, de pronto hablé mal de ella, de pronto la hice quedar mal con otros o hice que otros no le hicieran algún favor. Bueno, muchas cosas podemos hacer en contra de las personas. Entonces también yo le pido perdón en mi oración a esa persona y, y voy, digamos, a la parte del dolor o de la herida y a lo que yo decía de que pasaba el tiempo y se suponía que ya había perdonado, pero me acordaba de eso o veía a esa persona y sentía que la herida todavía sangraba. Y es que no podemos esperar que las heridas sangren, que las heridas sanen porque yo dije, ya no me duele. Es como si, o sea, las heridas en el alma tienen el mismo funcionamiento que las heridas en el cuerpo. Necesitan un proceso para sanar. Pues, si yo por error paso, no sé, paso corriendo con algo filoso y le corto el brazo a mi hermano Ricardo, le hago una herida grandísima, mi hermano no dice, ay, sí, hermana Erika, yo la perdono y se queda ahí sentado desangrándose esperando a ver si se le cura solo el brazo. Él va a ir al hospital a que le cojan puntos, va a buscar al doctor. Así tenemos que hacer nosotros de buscar a Dios, de pedirle que Él sane esa herida, porque las heridas efectivamente quedan. Y luego se confiesa en el nombre de Jesús que yo suelto a esa persona, yo le doy la libertad porque el Señor nos dijo que lo que atemos en la tierra queda atado en la tierra y lo que desatemos, lo que atemos en la tierra queda atado en el cielo, lo que desatemos en la tierra queda desatado en el cielo. Entonces yo confieso y yo le digo a esa persona en la que estoy pensando, porque no se trae a la persona físicamente, le digo, tú estás libre, o sea, ya no me debes nada. Yo soy consciente de que por más que hagas lo que hagas, no me vas a poder pagar, que eso es otra cosa también que lo descarga a uno muchísimo. El librar a la otra persona de la deuda, como lo decías ahorita, Ricardo, no solamente de las deudas materiales. Si yo estuve en una relación amorosa por 4 años y esa persona me traicionó, ¿cómo esa persona me va a devolver 4 años que le entregué de mi vida? Y ese es un solo ejemplo. Entonces, yo te perdono la deuda, tú no me debes nada, estás libre de mí, yo estoy libre de ti, de aquí en adelante yo tomo mis decisiones independientemente de lo que tú hagas, tú puedes tomar las tuyas independientemente de lo que yo haga y funciona tanto para las ofensas grandes como para las ofensas chiquitas. Y les cuento que yo he sentido una libertad desde que el Señor me enseñó a hacer ese ejercicio, que es tremenda. Bueno, muchas gracias por tu testimonio, Erika. Hay algo que también es fundamental ahí y es importantísimo, la fe. Porque pues nosotros dice que lo que no proviene de fe es pecado. Y nosotros, si hemos orado a Dios, hemos creído que Dios ya me perdonó y ya lo perdoné a esa persona. Ya perdoné a esa persona.
¿sí? Dios ya perdonó, me perdonó a mí y perdonó a esa persona, y eso debe actuar en mi corazón por fe, porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. Vamos a poner un ejemplo. Yo quisiera que donde están ustedes, cada uno ubicado, ubique la pared o un sitio que tenga al frente, un sitio más grande que tenga al frente, lo mire y trate de ubicar en ese sitio, no sé, de pronto en la pared haya una puntilla, un chazo, una manchita pequeña, algo que usted note en esa pared. Y quiero que usted se imagine que la persona que a mí me ofendió es esa manchita. Y lo que Dios me tiene que perdonar, o me le pido que me perdone, es toda la pared. ¿Cuán grande es mi pecado comparado con el pecado que esa persona cometió contra mí? Entonces, así yo puedo detallar cuánto Dios me ha perdonado, cuánto Dios ha quitado de mí groserías, malas palabras, chismes, herejías, traiciones, desengaños, tristezas, dolores que causé a muchos. Porque estamos hablando de una persona, pero no sé a cuántas yo herí, no sé a cuántas yo ofendí, no sé a cuántas yo causé tristeza. Yo no sé si les comenté, eh, eh, un muchacho, en el año 2008, yo tenía yo pertenecía a una cooperativa de taxis, yo tenía un taxi aquí en Cajicá, y resulta que yo estaba aquí, en ese entonces se hacía por turnos, y había un sitio donde se parqueaban los carros y lo hacíamos por turnos. Y de pronto yo estaba de turno, un día X, y yo vi venir a un muchacho que estudió conmigo en el colegio, pero el muchacho venía tomado, pero como pues yo pues, estaba ahí de turno. Cuando el muchacho dijo taxi, yo le dije siga. Cuando vio que era yo, siguió derecho. Y yo, bueno, me senté. Pasaron alrededor de unos 40 minutos, y cuando llegó un señor y dijo, allá en la esquina hay un señor que necesita un taxi. Ah, pero está borracho. Y yo dije, yo ya llevo como mucho tiempo parqueado acá, me voy, o si no me salgo y doy una vuelta por ahí a ver qué encuentro. Y salí y era el muchacho. Cuando él se subió al taxi, se quedó mirándome y dijo, el que no le gusta un plato le dan 2 tazas. Entonces yo le dije, el señor se llama Jaime, y le dije, ¿por qué dice eso, Jaime? Y me dijo, ¿usted sabe cuánto lo odio yo a usted? Usted no se imagina la rabia que yo siento por usted, porque usted en el colegio se burló de mí, y había pasado, en 2008, había pasado como 30 años, como 25 años habían pasado. Usted no sabe, y me decía con la rabia, y yo lo miraba con la rabia que me lo estaba diciendo, usted hizo tal cosa, usted tal, y yo lo dejé que el hombre dijera todo lo que tenía que decir. Y cuando terminó de esto, me dijo, pero yo un día me voy a vengar de usted, yo un día voy a vengarme de usted. Entonces yo le dije, bueno, Jaime, pues yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da, que lo coloca acá conmigo. Y sí, usted tiene toda la razón. Yo hice eso con usted. Yo me burlaba de él bastante, mucho me burlaba del hombre. Yo lo hacía quedar en ridículo. Y esa era como la consigna de como que al caído caerle. Yo hice muchas cosas contra ese, o sea, pero era más para que se burlaran de él, como pero todo eso causó rabia en su corazón, causó resentimiento, y yo le dije, ¿sabe qué? Yo aprovecho la oportunidad para pedirle perdón, perdónenme. Y si yo reconozco que fallé muchísimo con usted, y reconozco que le hice mucho mal, reconozco que a usted yo lo hice quedar en ridículo, y reconozco que a usted yo
mi obsesión era que usted se sintiera mal, era ver su cara, y le dije, pues también lo que salió de mi corazón ese, le dije, sí, usted tiene toda la razón, y le ruego que me perdone. Y pues no lo hago por miedo a que usted tenga o se vaya a vengar de mí o alguna cosa, sino porque es necesario pedirle perdón. Y yo le ruego por favor que me perdone. En el nombre de Jesús le dije. Y llegamos al sitio donde yo le iba a dejar y me dijo, ¿cuánto le debo? Le digo, tanto. Me pagó y se bajó y se fue. Y yo después dije, Señor, yo ni siquiera sabía. O sea, nunca pensé que ese muchacho hubiera tanto dolor y rabia en su corazón por lo que yo hacía en el colegio. Y como a los 3 días, yo ya no estaba de turno, pero lo vi llegar otra vez y ya era en la noche. Lo vi llegar y yo, ay Señor, pues sentí como miedo, la verdad. Yo dije, ay, este hombre viene otra vez. Y él casi nunca aparecía por allá, pero vino otra y se quedó mirando y me dijo, Ricardo, ¿me hace un favor? ¿Me lleva? Y yo, mire, yo sentí un descanso, nos fuimos hablando por el camino y cuando llegamos al sitio yo le dije, ¿sabe qué? Dios lo bendiga y desde ese día no, pues yo después vendí el taxi y ya desde ese día no lo he vuelto a ver, pero le doy gracias a Dios porque pues uno no sabe realmente a cuánta gente haya ofendido en el camino y que uno piense que, que, que todo está bien, que uno piense que no está ofendiendo, que no está haciendo cosas malas. Entonces, pues le doy gracias a Dios por de verdad, porque Dios nos da la oportunidad. Si nosotros lo hacemos de corazón y le pedimos a Dios que Dios nos ayude a recordar a quién hemos ofendido, porque al transcurso de nuestra vida nosotros hemos podido ofender a muchas personas y a veces ni siquiera nos damos cuenta, a veces por no saludar. Y a mí me pasa mucho que, que por cuestiones de mi trabajo y yo, pues a mí me toca andar por todo el pueblo, por todo el municipio, y, pero a veces yo voy como muy metido en mis pensamientos, en lo que debo hacer, o a veces voy meditando en la palabra, y hay gente que me saluda, y yo hasta que yo como que, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo, adiós, 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 pero hay veces que no escucho o no veo, y me he encontrado con muchos amigos, no, pero usted se le subió el cargo a la cabeza, usted no sé qué, y yo, no, 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 ¿dónde? ¿Cuándo? ¿En dónde nos vimos? No, en tal y tal lado, usted iba así, 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 yo, uy, perdónenme, perdónenme, porque la verdad no lo vi. No es porque se me haya subido el cargo a la cabeza, sino que tengo muchas cosas en las que debo pensar que no se me puede olvidar absolutamente nada, porque pues tengo cosas que hacer y son compromisos y son cosas que se han hecho con la ciudadanía y tengo que hacerlas. Entonces, muchas veces voy pensando en lo que debo hacer, pero le ruego por favor que me perdone. Entonces, uno no sabe realmente a cuántas personas por una actitud o por una distracción o por alguna cosa está ofendiendo y las personas pues se sienten susceptibles a esto, aunque no se haya hecho con mala intención, pero sí hay cosas y hay personas que no tienen ese don del perdón así rápido, pero es necesario pedirlo a Dios de todo nuestro corazón. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto al tema? Hermano Ricardo, Hermano José, Dios le bendiga. buenos días. ¿Cómo está? Dios le guarde. Bueno, ¿qué le digo? Respecto a la enseñanza que estará haciendo el hermano, ¿será que el mundo que nos rodea, ellos no nos pueden perdonar ni darnos nada de las cosas de Dios? Bueno, sin haber conocido al Señor es prácticamente imposible porque pues usted no puede o ninguno de nosotros puede dar de lo que no tenemos en el corazón. Sí, Señor. De lo que no tenemos, pues ¿cómo damos? Entonces, para que verdaderamente el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones, nos es necesario nacer de nuevo.
No es suficiente estar en una congregación o estar allá reunidos, levantando las manos, todo. Si no se ha nacido de nuevo, el amor de Dios no está en nosotros y por lo tanto, pues tampoco lo podemos dar. Pues mucho más los que están en el mundo que no lo conocen, ¿sí? Aunque hay muchas personas que por su conducta dan amor, entregan amor, aunque es un amor filial, un amor diferente, porque la única forma de tener el amor de Dios en el corazón es naciendo de nuevo. Un amor Pero, de, pues, un amor de solamente amistad nada más. sí, Un amor pasajero. O sea que los únicos que, que podemos amar porque Dios nos amó primero somos nosotros. sí. Nacidos de nuevo, sí podemos amar con el amor de Dios, podemos ver, mire, por ejemplo, lo que está pasando en este momento en nuestro país. Muchas personas se han volcado y hemos derramado nuestra rabia contra el presidente de la República por las cosas que está pasando y decimos que es un falso, que es un no sé cuánto, y lo tratamos mal. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia dice que nosotros debemos orar por los que están en eminencia. Que Dios sea teniendo en el corazón de ellos el que se conviertan, en que nazcan de nuevo. Mire, si nosotros oramos por nuestra nación, también debemos orar por nuestros dirigentes, porque la Biblia nos lo enseña. Dice que nosotros debemos orar por los que están en eminencia para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. ¿El beneficio para quién es? Para todos, ¿sí? Entonces, pues nosotros debemos orar, pero nosotros no debemos inclinarnos en cosas sesgadas por nuestra orientación política o por lo que nosotros creamos, sino lo debemos hacer a la manera de Dios. Y si Dios dijo que debíamos orar por eso, pues orar por eso conforme a las escrituras, ¿sí? Pero si me puede más mi rabia, si me puede más, entonces el amor de Dios no está en mi corazón. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por eso cuando oramos por nuestro país, nosotros podemos orar con inteligencia sabiendo que Dios es todopoderoso para cambiar y creer que Dios los puede cambiar. Si me cambió a mí, pues Dios puede cambiar a cualquiera. Si me cambió a mí, Dios puede hacer un gran milagro en todos. Yo le pregunto algo más. Cuando mi madre vivía, pues algunos de ellos, de mis hermanos, de mis 4 hermanos que tengo, ellos veían, me ayudaban en una cosa y otra, pero la demora fue que ella partiera con el Señor y ya hace 3 años y no he recibido ni una llamada de ellos y yo siempre los mantengo en oración. ¿Qué hago ahí? Siga orando, mi hermano. Siga orando para que Dios los convenza de pecado, de justicia, de juicio. Acérquese usted, llámelos, consúlteles cómo están, porque pues el hecho de que ellos no lo hagan no quiere decir que usted lo tenga que dejar de hacer, ¿sí? Sino al contrario, porque en su testimonio, en su vida, en su actuar, ellos van a poder ver el amor de Dios hacia cada uno de ellos. El hecho de que ellos no vengan no quiere decir que usted no vaya. O el hecho de que ellos no lo llamen, no quiere decir que usted no los pueda llamar. Mire que algún día mi hermano mayor, él me dijo, venga, ¿y usted por qué no viene a la casa? Pues es que mi hermano es todo autoritario. Y yo doy gracias a Dios por eso. Y entonces me dijo, ¿usted por qué no viene a la casa? No sé qué, ¿cuánto tiempo hace que no viene? Y entonces yo le dije, hermanito, ¿su merced sabe dónde vivo yo? Y dijo, pues sí. ¿Y su merced por qué no va? No, porque es que yo soy su hermano mayor. Y le dije, bueno, por ser mi hermano mayor, yo voy a visitarlo, pero también espero que me visite. Y fui y no hace mucho estuve por ahí en la casa y me dijo, oiga, ¿cuánto hacía que hacía poquito que no iba? Hacía rato que no venía, como unos 3 meses. Cuando venga, venga. Él era de los que uno llegaba y le decía, vengo a orar por usted y me decía, ay, no, hermano, ¿sabe qué? O si quiere orar, ore y chao. O sea, me decía, ore y váyase. No lo quiero escuchar. Entonces, pues así lo hacía. Oraba y me iba. Y él le dio COVID en diciembre y mi hermano tiene un EPOC pulmonar. Mis sobrinos
me llamaron, mi sobrino, el hijo de él, me llamó como a las 6 de la tarde llorando y me dijo, tío, por favor, ore por mi papá, ore por mi papá, ore por mi papá porque mi papá está saturando sobre 60, tío, mi papá se nos va a ir. Y yo le dije, no, señor, en el nombre de Jesús no, y ahí con él yo oré, Padre, en el nombre de Jesús te pido por la vida de mi hermano, Señor, y oré con fervor y pidiéndole a Dios misericordia por mi hermano. Y mi sobrino me llamó el otro día muy temprano y me dijo, tío, realmente le doy gracias a Dios porque después de la oración mi papá empezó a reaccionar de una forma que todos quedamos sorprendidos. Y ahora piden oración, cualquier cosa que sucede me llaman, tío, por favor me ayuda orando con esto, tío, por favor tal cosa. Entonces yo veo la mano de Dios en todo el actuar que nosotros podamos tener, todo. Nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros no podemos, ayer yo miraba todas las manifestaciones que hubo de iglesias cristianas en todo Colombia, en muchas partes de Colombia salieron y había muchísima gente. Y yo le decía a Dios, gracias Señor, gracias y revela el Evangelio, Padre, revela el Evangelio. Y anoche yo me sentía, dije, oiga, y aquí en Cajicá también hubo, pero no, yo no me enteré que iba a haber eso, si no habría salido. Y cuando me enteré, mi esposa fue porque mi esposa me llamó y eso empezó temprano, como a las 8 de la mañana, 8 o 7 y media de la mañana y se terminó como a las 9 y media. Ya mi esposa me llamó y me dijo, ¿tú vas a venir? Y me dijo, ay, pero se está acabando. O sea, me llamó cuando se estaba acabando. Pero gracias a Dios por los que salen a orar por este país. Gracias a Dios porque Dios está haciendo grandes cosas y maravillas. Y recordemos que aunque muchos se levanten en contra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, gloria a Dios por todas las cosas. Entonces le damos gracias a Dios. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro tema. Voy a compartirles pantalla con respecto a la clase de hoy. Se llama nacer de espíritu o el segundo nacimiento. Recordemos que nos dijeron que para nacer de nuevo nos es necesario nacer de agua y nacer del espíritu, ¿sí? Nosotros podemos, hay personas que pueden haber nacido de agua, en el caso de Cornelio, ¿sí? Pero no nacen de espíritu y si esa persona se muere en esa condición, se pierde, es un santo perdido. Entonces, nos es necesario que entendamos que el nacer de nuevo es la suma de nacer de agua más nacer del espíritu. Es la suma de esas dos cosas. Ya sabemos qué es nacer de agua, que esa es la parte que nos toca hacer a nosotros, así como hablaba el pastor Israel esta mañana, decía que nosotros tenemos un 50, que esto es un 50-50, ¿sí? Por eso la Biblia dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero el que nos está buscando es Dios. Y Dios coloca todas las cosas para que nosotros nos volvamos a Él. Pero Dios coloca las cosas, pero la decisión la debo tomar yo. Yo soy quien debo tomar la decisión de volverme a Dios. Mire que hay cosas, ¿cuántas personas a través de una palabra? Yo soy producto de una pregunta que mi hermana Carmenza me hizo. Me dijo, hijo, ¿tú alguna vez te has preguntado cuánto amas a Dios? Y esa pregunta entró en mi corazón, entró en mi mente y empecé a pensar duré como unos 8 días pensando cuánto yo amo a Dios. Y no, yo hago tal cosa, no, yo hago esto, no, yo soy grosero, yo tal cosa, yo soy mentiroso, yo a Dios no lo amo nada. Y volvía la pregunta a mi cabeza, ¿cuánto yo amo a Dios? Y reflexionaba, no, yo tal cosa, yo tal otra, ¿sí? Hasta que me la encontré nuevamente y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero ir a donde tú vas. Y me dijo, ¿de verdad? Y le dije, sí, yo quiero ir. Me dijo, ¿por qué quieres ir? Y le dije, porque yo quiero saber por qué esa pregunta no se sale de mi mente. Yo quiero saber por qué cada ratico me estoy acordando
y me hago la pregunta y me formulo la pregunta, ¿cuánto yo amo a Dios? Y yo llegué a la conclusión que a Dios yo no lo amo nada. O sea, Dios no está en ninguna parte de mi vida, ni por ningún lado. Dios no está conmigo. O sea, yo no estoy con Dios. O sea, quiero que allá me puedan dar como esas luces, ¿sí? Y me fui con ella. Ese día estaban hablando acerca de Jesús, aunque no tan profundamente como ahora pues lo conocemos, pero sí me dijeron que si alguno quería sentir a Dios, que pues que solamente hiciera que deseara en su corazón que Dios me visitara. Y yo cerré mis ojos, yo recuerdo que cerré mis ojos la primera vez que fui a una congregación cristiana. Yo cerré mis ojos y yo le dije, bueno, Señor, si usted existe, aquí estoy yo le entrego mi vida. Haga lo que tenga que hacer. Y resulta que ¿no me escuchan? Oh, santo. No me escuchan. Sí lo escucho, hermano. ¿Sí? Hermano Luis, no se debe ser allá porque el Le resto estamos sí me escuchando. escuchan. Solucionado. Gracias. Me asusté. Sí, hermano, acá estamos escuchándole. Entonces, gracias. Entonces, cuando no, yo resulté fue en el piso, yo que tanto me burlaba de que miren esos como se aporrean, de chistoso como se botan al piso, pues resulta que a mí no me tocó nadie, absolutamente, o sea, ninguna, físicamente me tocaron, pero yo resulté en el suelo y yo me paré muy rápido y yo le dije, vea, y este man me tumbó. Pues esa fue mi reacción, yo no conocía nada, no sabía nada de esto. Pero cuando yo me senté, yo fue a llorar. Y yo empecé a recordar muchas cosas y yo le decía a Dios, Señor, perdóneme porque yo hice tal cosa, Señor, perdóneme porque yo hice tal cosa, Señor, por favor. Y empecé a recordar muchas cosas en ese momento, sentado en una gradería de un estadio. Y, yo duré llorando como unos 40 minutos en el cual no podía parar de llorar y decirle a Dios que por favor me perdonara, que yo había actuado muy mal, que yo había hecho cosas muy malas, muy feas, que por favor tuviera misericordia de mí. Y bueno, pues ahí fue que empecé yo a mantener o a tener una relación con Dios y a preguntarle, porque yo empecé a preguntarle muchas cosas. Yo le preguntaba todos los días, bueno, Dios, ¿y cómo es esto, Señor? ¿Cómo es que yo por medio de una oración yo puedo ser salvo? ¿Cómo es que, y Dios ha sido muy bueno conmigo y yo sé que Dios es bueno con todos, pero hay algo que es muy importante y que lo aprendí hace poco, que, que si yo no le pido, pues yo no voy a recibir. Muchas veces nosotros nos quedamos con muchas preguntas en el tintero y no le preguntamos a Dios. Mire que alguna vez yo le pregunté acerca del que por qué Dios había endurecido el corazón de Faraón y por qué esto y que por qué tal, bueno, muchas preguntas. Y en la biblioteca de mi casa apareció un libro que yo nunca lo había visto, pero ese libro apareció ahí y ese libro trajo muchas respuestas a mi vida, muchas respuestas. Y yo decía, Señor, tú eres maravilloso, definitivamente. Y empecé a aprender a conocerlo, aunque no conocía el Evangelio, pero había cierta relación con Dios que era diferente en mí, y mi vida cambió de una forma totalmente diferente. Yo le doy gracias a Dios, mire, yo no porque lo cuento como testimonio, no porque me agrade contarlo, pero yo era una persona que hablaba feo, decía muchas groserías. Y el Señor me quitó eso así, ese mismo día.
Dios cambió mi léxico, Dios cambió mis palabras, Dios cambió como ese vocabulario tan soez que yo tenía, Dios lo cambió de una forma que mis amigos eran sorprendidos y yo le daba gracias a Dios por todo. Bueno, en fin, muchas cosas que pasan. Y aunque reconozco que en ese entonces creo que yo no había nacido de nuevo aún, porque no conocía a Jesús, Dios sí empezó a trabajar en mi vida. Dios me hizo a mí un, un llamado a través de una pastora en un encuentro. Fuimos a Arbeláez y yo era un salón grande, me acuerdo, muy grande. Y yo estaba en la pared del fondo, allá atrás donde pues prácticamente no me veían. Y esa pastora estaba orando y de pronto levantó los ojos y llegó y señaló así con el dedo y me dijo, el Señor te escogió. Y a pesar de que yo estaba atrás, era el último, pero decir algo, estaba pegado contra la pared, yo volteé a mirar y me dijo, no, usted, Señor lo escogió, lo escogió para que usted anuncie el evangelio. Y yo me puse a llorar. Y a pesar de eso, después de 3 años de que el Señor de que esa pastora me dijera esto, yo me aparté del evangelio por muchas cosas que pasaron. Duré 7 años por fuera. Pero Dios, que es bueno y para siempre su misericordia, Dios no quita el llamado. Lo que Dios coloca sobre cada persona, Dios se mantiene firme en esa situación. Dios se mantiene firme en esa situación. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios le ha hecho un llamado, y si Dios nos ha hecho un llamado, es para que nosotros avancemos en él, para que nosotros confiemos en él, para que nosotros lo busquemos en verdad de todo nuestro corazón y nosotros veamos cada día su gloria, su majestad, su apoyo incondicional, su amor hacia nosotros y hacia todas las personas. Entonces, es muy importante que esto que nosotros estamos viviendo y estamos sintiendo y estamos aprendiendo realmente esté atesorado en nuestro corazón, que lo creamos, que lo vivamos, que lo busquemos, ¿sí? Porque este es mi 50 que yo doy y el Señor hace sus 50. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y si Dios por su infinita misericordia nos permite ser parte de lo que está escrito en Mateo 24, versículo 14, si no estoy mal, que dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y después de esto vendrá el fin. Le doy gracias a Dios por habernos escogido, le doy gracias a Dios por estar llamando obreros como usted y como yo para dar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le damos gracias a Dios por todas estas cosas. Como veíamos la semana pasada, el 50% que yo debo hacer es ese nacer de agua, el reconocer, el pedir perdón, el pedir que sea borrado ese libro de las obras, que el Señor, que el perdonar y todo lo que aprendimos de nacer de agua para poder proceder al segundo paso, al segundo nacimiento, al que se complete realmente el nacer de nuevo. Digamos que el nacer de agua es como el momento de la fecundación, como cuando fuimos engendrados en el vientre de mamá por papá, el nacer de agua es como esa fecundación y se empieza a crecer, a conocer y se empieza a vivir para Dios hasta que tenemos ese nuevo nacimiento. Y aunque para muchos puede haber dependido muchísimos años de esa gestación porque no se ha dado a conocer el evangelio,
hay muchas personas que pueden su gestación ser más pronta, y eso está de acuerdo a su fe, de acuerdo a lo que usted cree, de acuerdo a que si usted cree que Dios puede hacerle hoy mismo, Dios lo puede hacer. Entonces el segundo nacimiento influye, entra en juego el Padre y el Espíritu Santo. Recordemos que cuando Jesús dice que Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y la sombra del Altísimo vino sobre María, y el Espíritu Santo concibió en María la Virgen a Jesús, ¿sí? Dice que los cuales, nos habla entonces acá de que los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, nosotros debemos ser engendrados por Dios para nacer de nuevo y pertenecer al reino de Dios. Pues yo debo tener papás de ese reino. No sé si me haga entender. Para pertenecer a un reino, así como nosotros pertenecimos al reino animal porque fuimos engendrados en ese reino, ¿sí? Y para pertenecer al reino de Dios, para cambiar de reino, para dejar el reino animal y pasar al reino de Dios, yo debo ser engendrado por Dios. Dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice que el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pastor, no se escucha. Fe. Señor. No se escucha. ¿No me escucha? No. Sí lo escuchamos. Bueno, voy a hacer algo. Voy a apagar mi micro. Ay, pero me tocaría salirme de acá. No, hermano, le estamos escuchando bien. Debe ser que tiene algún problema ya el hermano. Ok. Listo. Bueno, ya. Sí, ya sale bien ya. Ok, listo. Me permite para decirle a los que pueden colocar el nombre y el teléfono para que... Ok, sí, señora. Son poquitos los que se han escrito. Ajá. Entonces, pues sí, la idea es que recordemos que entramos y colocamos en el chat nuestro nombre y nuestro número telefónico para asistencia. Les agradecemos muchísimo esto. Bueno, entonces sigamos. Nosotros entonces debemos ser engendrados y concebidos por Dios. Así como hubo una relación sexual para nacer de la carne, nosotros debemos tener una relación personal con Jesús. Esto implica ¿qué? Conocerlo, ¿sí? Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros podemos conocer a través de las Escrituras a Jesús, pero eso debe llevarnos a tener una relación personal con Jesús. Yo les cuento un día en que me sentí así como muy, como decimos nosotros, como bajo de nota. Y yo había escuchado tiempo atrás que cuando nosotros, una prédica de Merón, cuando usted va por la calle y le dicen, Ricardo, usted ¿qué hace? Pues voltea a mirar. ¿Por qué? Porque lo llamaron por su nombre. Cuando usted llama a Jesús, pues Jesús viene. Entonces yo ese día yo me sentía como muy, como achantado. Y yo me senté en mi cuarto, en el piso, y yo empecé a llamarlo. Yo empecé a decirle,
Jesús, te necesito. Jesús, te necesito. Yo creo que duré diciendo solamente eso que estoy diciendo, unos 15, 20 minutos. Jesús, te necesito. Jesús, yo te necesito. Yo necesito. Yo necesito un abrazo tuyo. Yo te necesito, Jesús. Jesús, yo te necesito. Cuando yo sentí un abrazo así, que me cogieron y me abrazaron fuertemente, no, mire, yo desperté a mi esposa de mi llanto, de la alegría, del gozo, de la paz, la tranquilidad que yo sentía. Y yo decía, Señor, realmente me hace falta tanto conocer de ti, Señor. Me falta tanto conocer de ti, porque mira, te llamé y viniste, Señor. Gracias, gracias. Entonces, nosotros tenemos que tener esa relación personal con Jesús, ¿sí? Para poder ser engendrados por Dios, yo debo tener esa relación con Jesús. Debo conocerlo, ¿sí? Por eso Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. Por ejemplo, si nosotros cuando nosotros conocimos a nuestra pareja, los que somos casados, ¿sí? Pues nosotros cuando empezamos a conocerla, por ejemplo, en mi caso, a conocerla y venga, y dónde vive y cómo es el nombre, y uno empieza por ahí a averiguar con la mujer, venga, y esa pelada que está allá, ¿qué? O de dónde es, o sí, preséntemela, así, y entonces ya empieza a ver como ese conocimiento y empieza uno a aprender de esa persona, ya, entonces uno ya empieza con los halagos y todas esas cosas que vienen o que se hacían antes, yo no sé ahora cómo se hará, pero sí, que el detallito, que la chocolatina, que el bombombón, que, bueno, en fin, cosas que se dan y que como para ir como preparando el terreno, como preparando el terreno, como preparando el terreno. Entonces, en una relación con Jesús es igual, es aprenderlo, es llamarlo, es conocerlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros seamos engendrados por Dios. Esto implica el tomar la decisión de hacerlo. Porque si yo no tomo la decisión de hacerlo, pues yo nunca lo voy a conocer. Si yo nunca hubiese tomado la decisión de buscar por mi esposa, de preguntar por ella, bueno, de hacer todo ese, pues tal vez no sería mi esposa. Entonces se tiene que tomar una decisión y así es con Jesús, igual. Yo debo decidir, por eso dice en Juan 1:12, dice, más a todos los que le recibieron. A nosotros nos han enseñado, venga, acepte a Jesús, y aceptar es una imposición. Cuando usted lo recibe, lo recibe porque lo conoce, ¿sí? Lo recibe porque usted en su casa no le abrirá la puerta a nadie que usted no conozca. Si le golpean y usted ve y ¿quién es? No, que déjeme entrar. No, qué pena, yo no lo conozco, no lo puedo dejar entrar. ¿Sí? Usted le abre la puerta a las personas que usted conoce. ¿Sí? Cuando usted recibe a Jesús, es porque usted realmente lo conoce. Mire que la Biblia dice, de oídas te había oído, pero mi corazón estaba lejos de ti. Nosotros podemos haber escuchado mucho acerca de Jesús. Podemos saber que Él es el Salvador. Y si yo preguntara en este momento, ¿quién es Jesús para usted? ¿Qué me podría responder? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Cómo ve usted a Jesús? ¿Qué relación tiene usted con Jesús? Porque para poderlo recibir y ser engendrado por Dios, dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una cosa que implica el creer es la seguridad
la confianza, el amor, el compartir, el estar, el decidir llevar una vida juntos, el hacer vida con él, que tenga voz, voto, que tenga voz, voto y autoridad, que sea en nosotros, que sea él en nosotros la persona más importante, que ocupe el primer lugar en nuestro corazón. ¿Quién es Jesús para nosotros? Para que yo pueda tener esa relación con Jesús. ¿Qué tan importante es Jesús para mí? ¿Cómo lo veo yo? Muchos de acá podemos decir que lo podemos ver como el Salvador. ¿Salvador de qué? Que lo puedo ver como el Redentor. ¿El Redentor de qué? Que lo puedo ver como mi hermano mayor. ¿Por qué mi hermano mayor? Que lo puedo ver como aquel que entregó su vida por mí. ¿Cómo es su relación? ¿Cómo es la relación que usted tiene con Jesús para poder ser engendrado por Dios? La relación con Jesús implica el conocerlo verdaderamente. No por conocer. No, sí, Jesús es el hijo de la Virgen María, él nació en Belén, él nació en tal fecha porque en la Biblia está escrito. Jesús, sí, pero su relación con él. ¿Cómo es su relación con él? La fecundación es la siguiente, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y él ha estado ahí. Y en muchas partes Jesús aún está en la puerta y está llamando. Si alguno oye mi voz, porque las ovejas oyen la voz de su pastor, y abre la puerta. ¿Cuál puerta se tiene que abrir? La puerta del corazón. Cuando yo he nacido de agua, mi corazón está listo para ser transformado y cambiado. Dice que entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habrá comunión, habrá relación, habrá familiaridad. En la gestación tienen que haber tres cosas importantes, que es como formarse el nuevo ser. Así como cuando empieza la fecundación, en el principio somos un embrión, luego ya empieza a desarrollarse, se desarrolla el corazón, luego la columna y etcétera, todo lo que va, todas esas partes que van formándose una a una. Gracias a Dios. También para esta gestación yo debo tener convencimiento. Y debe ocurrir algo sumamente importante, que es el convencimiento de pecado, de la condición de nosotros ante Dios, de juicio y de justicia. En Juan 16, 8 al 11 dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, que Él es recordemos que nosotros debemos ser engendrados por el Padre y por el Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, la relación con Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, porque Jesús ya hizo todo para salvarnos. Todo. Ya la salvación está dada. Ya la vida eterna Jesús ya la ganó. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Recordemos que para los que no nacen de nuevo va a haber un juicio. Y que el príncipe de este mundo, hablando del enemigo, él es el que va a recibir muchísimo más castigo porque él fue vencido. Dice en la Biblia, dice que él venció a los principados y a las potestades.
Sí, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero para eso yo debo ser convencido. ¿Qué es ser convencido? Que por más de que me digan algo diferente, yo no cambio lo que Jesús hizo por mí. No lo dejo a un lado. No hago cosas que vayan en contra de lo que Jesús dijo, de la ética cristiana, de lo que el Señor habló para mí, porque Él es mi nuevo legislador. Y ahí está el conocerlo y el querer agradarle. Dice que el que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos. Porque hay una relación con Él. Convencimiento de pecado. Lucas 3:8 dice, haced pues dignos frutos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El convencimiento de pecado, y la próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a tocar este tema a profundidad, convencimiento de pecado. El convencimiento de pecado nos hace ver nuestra condición delante de Dios, cómo entró el pecado en el mundo, qué fue lo que pasó, por qué nosotros estamos en esta condición, cuál es la consecuencia del pecado, cuál es la paga del pecado y todo lo que implica el ser convencidos. Al ser convencidos, nosotros vamos a actuar conforme a lo que estamos convencidos. Esto también implica la fe. Nosotros vamos a actuar conforme a lo que estamos convencidos, porque muchas personas pueden saber de tener la sabiduría del tema, pero si no se lleva a la práctica no sirve. Si no se lleva a tener esa relación con Jesús, no nos sirve. Es muy importante saber que nosotros debemos ser convencidos de esa situación. Convencimiento de juicio. Apocalipsis 20:12 dice, y vi los muertos, grandes y pequeños. Los muertos, ¿cuáles son? Los que están separados de Dios por siempre. Las personas que aún tienen vida física pero no lo conocen, no tienen una relación con Dios, están muertos solamente espiritualmente. Pero aún tienen esperanza, porque mientras haya vida hay esperanza. Pero si una persona se murió y no nació de nuevo, ahí ya entra a ser un muerto perpetuo. Una persona que nunca va a tener ya relación con Dios. Una persona que va a sufrir condenación y castigo por causa de su pecado. Y vemos aquí que dice que vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. En este momento, el Señor Jesucristo, Él es nuestro abogado. Él es el único intercesor entre Dios y los hombres, entre el Padre y nosotros. Él es el único intercesor. ¿Sí? Pero un día pasará a ser el juez. Y Él es el que va a estar de juez en el día del juicio del trono blanco. Y dice que aquí vi los muertos grandes y pequeños. Señora. Una pregunta sobre los pequeños y grandes que Antonio le quiere preguntar. Pregunta. Para que mi hermano, cuando dice la escritura, y vi de pie a los niños, en el libro a los grandes y pequeños, se refiere a los grandes, ¿será que se refiere a los que ya hemos conocido de Dios
¿Y a los pequeños serán a los que no han conocido a Dios o simplemente serán los niños? No. Cuando dice grandes, son adultos o personas mayores que no conocieron a Dios, Ah, y niños y pequeños que tampoco conocieron a Dios. ya. Recordemos que, Claro. que cuando una persona, un niño, Jesús hizo una excepción en cuanto a los niños. Dice, dejad los niños venid a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Son los ¿Sí? reinos de los Cuando cielos. aún está en su inocencia, cuando todavía no se ha desarrollado su naturaleza pecaminosa, aunque la tiene, pero no se ha desarrollado esa naturaleza pecaminosa, o sea, no tiene conciencia de que lo que está haciendo está mal. Porque si vemos un niño pequeñito, recién nacido, si no le alcanzan la pocheca rápido, eso levanta una casa a gritos. ¿Sí? Y él ya viene con ese chip, que cuando ya empiezan a crecer y llega, y ponemos, tiene un niñito, otro amiguito por ahí, y tiene sus jugueticos, y llega el otro niño y le va a quitar sus juguetes, de inmediato la reacción y va al golpe y se lo rapa, y esto es mío, y ahí vemos la evidencia de su naturaleza, aunque él no tiene conciencia de que todavía, de que está pecando. Pero cuando ya un niño, digamos 5, 6 años en este momento, porque ya la tecnología les ayuda mucho con eso, sabe que es malo, que mentir es malo, que desobedecer es malo, que no hacerle caso a los papás es malo, ya necesita a Jesús para ser salvo. Por eso Dios nos dio este consejo: instruid al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él. Nosotros debemos enseñarle a los niños desde muy pequeños a conocer a Jesús, a que haya una relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y por eso a eso se refiere, a los grandes y pequeños que no conocieron a Dios, según lo que dice Job 18. Dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y fueron abiertos los libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea, ya va a ser un listado, ¿sí? En el libro de la vida, ¿cuándo está escrito nuestro nombre? Desde el momento en que somos engendrados, en el libro de la vida se escribió mi nombre y el de cada uno de nosotros. En el momento en que fuimos engendrados, ¿sí? Ese libro y ese nombre está escrito hasta que la persona, si no nació de nuevo, hasta minuticos antes de morir, que ya no tenga tiempo de arrepentirse, que no haya conocido al Señor, ese nombre es borrado. También es borrado cuando se blasfema contra el Espíritu Santo, porque la Biblia nos dice eso. Dice que no le será perdonado la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto implica atribuirle al enemigo cosas que Dios ha hecho, que el Espíritu Santo ha hecho. Hermano, ¿sí? Una pregunta. Bueno, siempre me queda como una incógnita y yo quería averiguar ese punto. En caso de que la persona se quite la vida, ahí como se borra el nombre del libro de la vida, cuando sí, la señora. persona misma se quita la vida, ¿cierto que sí? Sí, señora, eso es un asesinato. Es un asesinato. Un asesinato contra él mismo. Consigo mismo, ¿cierto? Ajá. Y perdió la oportunidad, él mismo se quitó la oportunidad de ser salvo. Cuando una persona se suicida, se pierde. Sí, señora. Una persona que se suicida se pierde. Dice que y fueron juzgados los muertos. Mire que dice que fueron juzgados los muertos, o sea, los que ya no tienen esperanza de salvación. Esos son los muertos. Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Recordemos que hemos hablado del convencimiento del nacer de agua, del libro de las obras, ¿sí? Que es necesario que ese libro sea borrado. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida y fue juzgado por sus obras, será lanzado al lago de fuego. Bueno, eso lo veremos cuando hablemos en el tema de convencimiento de juicio. Esto solamente es un abrebocas para esto.
Estamos hablando de la fecundación, de lo que nosotros debemos saber para pedirle a Dios que Dios sea el que nos engendre. Y convencimiento de justicia. Juan 3, 17 y 18 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿A qué envió Dios a Jesús? Dios lo envió para que nosotros no nos perdamos en el infierno. La misión de Jesús fue venir a poner su vida por expiación de mi pecado, por propiciación de mi pecado. Vino no para juzgarme, sino para que él pagara el precio y yo a través de él poder pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios. Jesús vino para darme vida en abundancia y vida eterna. Jesús vino para evitar que yo fuese lanzado al lago de fuego, inicialmente al Hades y luego al lago de fuego. Jesús vino para que yo a través de él pueda ser justificado, porque realmente Dios no perdona pecados. Esto quiero que quede bien claro. Dios no perdona pecados. Si yo creo en Jesús y nazco de nuevo, ya Jesús pagó. Pero si yo no creo en él y no nazco de nuevo, pago yo. Pero alguien paga, porque la paga del pecado es muerte. Para los que creemos en Jesús, como dice la Escritura y lo hemos recibido, Jesús ya pagó. Pero para los que no, paga cada uno si llega a morir físicamente sin haber nacido de nuevo. La oportunidad de salvación es aquí. Por eso Jesús dijo, el que vive y cree será salvo. El que vive físicamente y cree será salvo. El que no, ya ha sido condenado, dice, porque el que no cree ya ha sido condenado. Nosotros tenemos una situación ya dada o establecida, que es que estábamos perdidos, que todos, absolutamente toda la raza humana iba para el infierno. Y aunque Dios no hizo el infierno para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles, como dice la Biblia, el hombre por su pecado también iba a parar a ese sitio. Pero Dios, que nos ama tanto, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando se refiere a unigénito, se refiere a la forma en que fue engendrado Jesús. Y es el único que fue engendrado así. ¿Para qué? Para que no tenía que haber la intervención de ningún hombre, porque nosotros los varones transmitimos la naturaleza pecaminosa en nuestros hijos e hijas. Por eso dice que el unigénito de Dios es el único que fue engendrado de esa forma. Jesús ya hizo todo por nosotros. Jesús ya pagó por nosotros. El nacer de nuevo, Juan 3:7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cuando se habla de una necesidad, es porque es indispensable, porque no se puede dejar de hacer, porque es la única forma. Es necesario nacer de nuevo. Infortunadamente, en muchas religiones, en muchas congregaciones, nos hablan de muchas cosas,
pero debemos conocerlo. Por eso Jesús recomendó: escudriñen la escritura, porque en ellas está la vida eterna. ¿Quién da la vida eterna? Jesús. Por eso dijo: y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que nos enseñan a qué vino, qué dijo, qué hizo por nosotros. En Ezequiel 36, 26 y 27 dice: os daré un corazón nuevo, porque el que estaba no sirve. Ni siquiera Dios se compromete a arreglarlo. Ni siquiera Dios. Es tan malo que no sirve. Ni siquiera Dios. No dice: yo les voy a remendar ese corazón y no. Yo les doy uno nuevo, porque con el que nacieron no sirve. Así como nosotros físicamente, nuestro cuerpo tiene un corazón y que ese corazón bombea la sangre, ¿sí? Para que nosotros nos mantengamos vivos, y ahí está el hálito de vida de Dios, ¿sí? También nuestro alma tiene un corazón. También nuestra alma tiene un corazón, y ese corazón que tiene nuestra alma es un corazón de piedra, y es necesario que nosotros tengamos un corazón nuevo. También esa alma tiene un espíritu, y ese espíritu es necesario que sea nuevo dentro de nosotros, nuevos. Por eso dice que nosotros debemos ser fortalecidos con el Espíritu Santo en nuestro hombre interior. Por eso dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. Está dentro de nosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón receptivo a su palabra, un corazón que pueda amarlo verdaderamente. Cuando nosotros nacemos de nuevo, dice 2 Corintios 5, 17, recordemos que nosotros ya sabemos cómo lo hacen, ¿no? Acordémonos que nosotros vimos una clase que dice que cómo lo hace Dios, cómo es el nacer del Espíritu, que es una circuncisión del corazón, que Dios es el que lo hace, que nosotros debemos pedirlo, que nosotros debemos pedirle a Dios para que Dios quite ese corazón de piedra y nos dé un corazón nuevo. Eso también lo debemos pedir, eso también es en oración. Yo también, Señor, yo no quiero más este corazón que me inclina a pecar, Señor. Yo quiero un corazón que sea ese corazón nuevo que tú nos has prometido dar. Para eso debemos ser convencidos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es? Es una nueva criatura. Vimos el paso de la fecundación. Aquí estamos viendo el momento del nacimiento. Lo vimos y esta es ya una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todo lo que yo hacía del mundo pasó. Eso, el convertirme a Dios, el volverme a Dios, hace que esas cosas viejas pasaron. Por eso en Primera de Pedro 1:4 dice, sí, creo que es Primera de Pedro 1:4, dice que Él nos ha dado grandísimas promesas con las cuales nosotros llegamos a ser participantes. Os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Las cosas viejas pasaron, habiendo huido de las cosas que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Esas cosas viejas quedaron atrás. Yo soy una nueva criatura. En muchas congregaciones, aún supuestamente a una persona que ya nació de nuevo, pero todavía le siguen echando fuera demonios, todavía sigue pecando, todavía practica el pecado, todavía, entonces las cosas viejas no han pasado, aún están.
es necesario que nosotros, con una conciencia nueva, con un corazón nuevo, con un espíritu nuevo, nosotros ya nos damos cuenta que esas cosas viejas que antes estaban y que nos gustaba hacer, ya no están. Pasaron, quedaron atrás. Al pasado pisado, ya no más. He aquí, todas son hechas nuevas. Y aquí yo empiezo un crecimiento. Aquí yo empiezo a conocer. Y una de las evidencias de que yo empiezo a crecer, y por eso dice que Jesús también crecía en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Que Jesús tuvo que aprender. Así nosotros también, como nuevas criaturas, debemos aprender. Como bebés, cuando se nace de nuevo. Y que cuando nosotros, aún por alguna circunstancia, de pronto pecamos, de inmediato, no esperamos, de inmediato sentimos el dolor, la tristeza y vamos de una al Señor. No nos ponemos a esperar, sino, Padre, por favor, perdóname. Perdóname, por favor, en el nombre de Jesús te pido que me perdones. Eso es una evidencia de que usted es una nueva criatura. Usted no espera, ay, no dice, ay, la embarré, ay, qué vaina, hombre. No, de una siente ese dolor, esa tristeza. Señor, perdóname. Se pone a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque usted es una nueva criatura. Antes se pecaba, no importaba. Nos burlábamos de la situación. Ya no. Se está vivo, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Aquí vemos lo que Jesús clavó en la cruz, el registro de nuestros pecados, el libro de nuestras obras. Estos en la cruz ya fueron pagos cuando yo nazco de nuevo. Por eso dice que él exhibió públicamente el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario. Ese registro de los pecados, cuando yo he nacido de agua y le he pedido perdón y me he arrepentido y me he apartado de esto y me he vuelto a Dios y le pido que me dé un corazón nuevo y un espíritu nuevo, es clavado en la cruz del Calvario. Clavado en la cruz del Calvario. Por cuanto todo lo que estaba ahí, él lo anuló. Dice, y os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Pasamos de muerte a vida. El que no cree ya ha sido condenado, pero el que cree no es condenado. El acta de los decretos, libro de las obras, es clavado en la cruz del Calvario cuando yo nazco de nuevo. Estamos en luz y esta es la luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es el que borra? ¿Cuál es el borrador del libro de las obras? La sangre de Jesús. Jesús es la propiciación. Así como en el Antiguo Testamento venían ante el sumo sacerdote, se traía un animalito según su condición económica. Si eran pobres traían palominos, si eran de clase media traían una oveja y si eran de clase alta traían un buey. Ante el sumo sacerdote se confesaba el pecado
degollaban el animal y la sangre era esparcida, y esa sangre que hacía cubría el pecado, pero no nos salvaba. Esa era la propiciación que se hacía por el pecado en el Antiguo Testamento. Pero ahora la propiciación, nuestro sumo sacerdote es Jesús. Y él mismo, él es el cordero del sacrificio. La sangre de Jesús fue derramada por nosotros. Fue derramada por nosotros para que nosotros andemos en luz. Y así tenemos por eso es que ahora nosotros somos la luz del mundo. El que cree en Cristo, el que ha nacido de nuevo, es la luz del mundo. Y la sangre de Jesús es la prueba de amor de Dios que Dios tiene por nosotros. Porque de tal manera nos amó que Dios cobró el pecado de nosotros en Jesús. Porque de nuevo, o cada uno paga Pastor, en el infierno por siempre. Señor, yo tengo una pregunta. pregunta. Señor, Si yo no fui cristiano y me estoy muriendo en el hospital y un pastor oró por mí con la oración de fe, pero no te escucho bien. sin conocer. Bueno, no te escucho bien. O sea, te he escuchado que si está enfermo y un pastor le está orando a usted y le hace una oración de fe, hasta ahí escuché. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Creo que es la misma pregunta que le hice la vez pasada, hermano, que si una persona andaba en el mundo y en su momento del hecho de muerte busca un pastor y le hace la confesión de fe, puede ser salvo. Creo que es la misma pregunta. Esa es la correcta. Ok, listo. Quiero decirle que la oración de fe no es bíblica. No hay un registro donde nos diga, haga esta oración y usted será salvo. La Biblia nos dice que nosotros debemos conocer a Jesús y esto implica una relación con Jesús. Y voy a ponerle un ejemplo. Los ladrones en la cruz con Jesús. Quiero que usted mire la condición en que estaba Jesús. Dice, en Isaías 5 dice que más el herido fue por nuestras rebeliones. Quiero que se lo imagine. Herido por nuestras rebeliones. En el Salmo 22 dice que sus huesos se podían contar y dice que también sus huesos se descoyuntaron en el momento en que lo levantaron en la cruz. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, porque fue hecho una llaga desde la cabeza hasta la planta de sus pies, una completa llaga, fuimos nosotros curados. Quiero que piense en la condición física de Jesús en ese momento. Y mire los dos ladrones, el que estaba a un lado y al otro. Dice la Biblia que uno de ellos le dijo, oiga, si usted es el Cristo, pues baje de ahí y sálvenos a nosotros. ¿Qué estaba buscando? Sabía que iba a venir un Cristo. Sabía que iba a venir un Mesías, que había una promesa. O sea, lo conocía de la situación. Sabía de la situación. Y le dice, oiga, si usted es el Cristo, baje de ahí, sálvenos a nosotros. ¿Qué estaba buscando? Estaba buscando salvar su propio pellejo. Pero él no estaba siendo convencido de nada. Él quería no se quería morir, quería salvar su pellejo. Y el otro que le dice, ¿no temes tú a Dios estando aún
en la misma condición. O sea, él sabía que se iba a morir. Y dijo, nosotros a la verdad recibimos el pago por nuestros pecados, por nuestras cosas, por lo que hicimos. Él ahí estaba siendo convencido de pecado. Sabía que la paga del pecado es muerte por su pecado. Pero ningún mal ha hecho. Ahí estaba siendo convencido de justicia, de que él vino a pagar. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que ese otro ladrón, aunque los dos sabían, porque se nota que sabían, porque el uno le dijo, si tú eres el Cristo, el otro le dice, pero por favor acuérdese de mí, porque yo a la verdad, yo estoy recibiendo el castigo por lo que yo hice. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso quiere decir que los dos conocían, pero uno tenía relación. Uno sabía realmente quién era y qué iba a padecer. Y ese fue salvo. Y el otro se perdió. Si nosotros, puede ser que vaya un pastor en el lecho de muerte, pero si yo no conozco a Jesús, yo tengo que tener claro 5 preguntas para saber si yo soy salvo. ¿Quién es Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿A qué lo envió el Padre? ¿Qué hizo por nosotros? ¿Y qué debo hacer yo para ser salvo? Pues creo que es muy difícil que las personas se salven. Y en eso estamos acá. Eso es lo que nosotros necesitamos saber para que nosotros podamos ser salvos. Es necesario. Las personas pueden hacer oraciones de fe. Mire que la oración, conforme a lo que está escrito y como nos llevan a hacer una oración de fe, no es conforme a lo que está escrito. La oración de fe se la dirigen ¿a quién? A Jesús. ¿Y Jesús qué nos enseñó? Toda oración debe ser dirigida al Padre. Luego dice en la oración de fe, escribe mi nombre en el libro de los salvados, pero el nombre ya está escrito según lo que dijo Jesús cuando llegaron los discípulos, cuando él les dio autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos, llegaron los discípulos muy contentos, le dijeron, Señor, en tu nombre se sujetan los demonios. Y él le dijo, no os regocijéis porque los sujetos, los demonios se sujetan, sino regocijaos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y ellos no habían nacido de nuevo porque Jesús aún no había pagado el precio. Entonces, es necesario conocerlo. Luego dice, en la oración de fe, dice, es que ya se me olvidó. ¿Cómo es? Pero realmente, mi hermano, la oración de fe sí les ayuda, pero no los salva. Porque es que esto es de comunión. Esto es de comunión con Dios. Esto es de tener, por eso dice que el que me recibe a mí, también recibe al Padre y todos seremos uno. Por eso nosotros en Cristo somos uno, somos el cuerpo de Cristo, somos dirigidos por Él. Señora. Pregúntele pues. Hermano, yo le pregunto, si hay en el pueblo que no ha conocido a Dios, hay alguien dice, voy a hacer una oración y esa oración se hace de fe, como dice en algunas congregaciones. Bueno, eso no. Sí, porque todo más bien es orar por ellos para que ellos conozcan directamente quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. Bien, si hay una oración de fe, ¿cuál es la otra oración? Mire, una oración debe ser una oración de veras. Una oración donde usted esté convencido de que es pecador, de que necesita un Salvador, de que tiene un libro de las obras, de que necesita que sea borrado, de que usted realmente hace dignos frutos de arrepentimiento, abandona el pecado, le pide a Dios que Dios quite ese corazón de piedra, ponga un corazón de carne, ¿sí?
y usted le pide que por favor lo hagan nacer de nuevo. Es una oración, pero tiene que salir de su corazón. No porque yo se la dirija. Usted tiene que ser convencido. Cuando usted es convencido, Dios mismo lo guía a orar como conviene. Dios mismo. Dios mismo, cuando usted realmente de su corazón le dice, Señor, estoy perdido, necesito esto, usted siente el dolor, la tristeza, y usted clama a Dios por esto. ¿Sí me hago entender? O sea, yo no le puedo decir un modelo de oración, mire, diga esto porque es que tiene que salir de su corazón. Porque es que dice, entra a tu Padre en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Tiene que entrar usted con Él. Usted no necesita ir a confesarle su pecado, sino a Dios. Padre, perdóname, yo hice esto, y usted ya cuando usted es convencido de pecado, juicio y justicia, usted le clama, Señor, estoy perdido. Por favor, regáleme la salvación, deme un corazón nuevo, deme un espíritu nuevo, Señor. Eso ya es usted con Él. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? No sé si la pregunta anterior al hermano Harris era el que me estaba preguntando, es que no veo quién, sí, quedó Sí, respondida. sí, soy yo, pastor. Ok, muchas gracias. Gracias. Cuando una persona nace de nuevo, entonces ya su condición es diferente y pasa a ser verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Por eso dice, en Juan 8:32 dice, y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Oh, hermano. Señor. Hermano. Señora. Señor, perdón. Quiero, no sé, algo, me ha salido una inquietud. Quiero aportar algo para el señor que preguntó por un modelo de oración. Él decía, todo lo que conocemos a Dios, que todo lo que conocemos. Resulta y pasa de que para mi modo de ver y entender, todo el mundo conoce a Dios, hasta los ateos, porque si fueran lo opuesto, no conocieran a Dios y tampoco fueran ateos. Ellos saben que Dios existe, ellos saben que hay un Dios poderoso por encima de todo, pero que se rehúsan a creerle, que se rehúsan a seguirle, y otros que sí decidimos creer en su palabra. Como yo abrí el debate sobre la pregunta, yo quiero manifestar algo, y este es un testimonio porque estaba esperando esta hora, y me disculpa, hermano Ricardo. Resulta Sí, que esto es como un almuerzo que usted va a hacer. Si usted sigue la receta tal cual como la dice la persona experta en alimentos, esa comida a usted le va a quedar bien. Yo he puesto mi empeño. Hubo una persona que en mi vida me hizo mucho daño, no voy a decir su nombre, no por odio ni por nada, pero esa persona me hizo tanto daño a mí, a mi hermana. He puesto en práctica lo que el señor Ricardo Cuervo le ha puesto en su corazón a decirme a mí por parte de Dios. Y hoy esa persona cuando me ve a mí es como si viera al mismísimo Jesucristo, no sé ni a quién, pero no quiere que me aparte del lado de ella. Quiere que le solucione todos los problemas que está aconteciendo en su vida personal, en su vida sentimental. Entonces, es muestra que todos sabemos que existe un Dios, todos saben que existe un Dios, porque si existen los ateos, es lo que no creen en Dios. O sea, que el ateo sí sabe que existe un Dios. Y esto es más que otra cosa, es un compendio de ideas, de compromisos, como lo dice la palabra. Nosotros entendíamos quizás la palabra mal. Yo era uno y lo confieso, no me da pena. Yo entendía la palabra de Dios mal, incluso hasta el Nuevo Testamento lo entendía mal. Y no sé por qué la inquietud de inscribirme a este curso, ¿sí? Y lo entendí más claro el día que el hermano Ricardo estuvo acá con la pastora Zuley y me explicaron exactamente lo que quiere decir Josué 1:9.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y luches y sigas hacia adelante. O sea, a Él nos manda a que cumplamos la ley de Él. No a que trabajemos y a que sí, nos esforcemos, pero con Él, para Él, porque de Él depende todo lo que nosotros en este mundo estamos viviendo. Entonces, yo le doy gracias, primero que todo le doy gracias a Dios por, en el nombre de Jesús, yo le doy gracias a Dios en el nombre de Jesús. Primero por conocer al tutor de este taller, por eso le doy gracias a Dios todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Y que he puesto en práctica lo que él, por medio de él, la pastora Zuley y los demás, viven pregonando, viven diciendo, viven aconsejando en sus oraciones, que yo sé que me tienen en sus oraciones. Y ayer vi el resultado de todos esos días de oración, de todas esas madrugadas de oración. Ayer vi el resultado, estos 2 días que he estado trabajando por fuera de Montería, con esa persona al lado. Me doy cuenta de que sí, cuando usted pide en oración por aquella persona que le ha hecho tanto daño, cuando se la deja a Dios en medio, para que Él sea quien se glorifique con poder y gloria, valga la redundancia, yo sé que se va a hacer, y yo lo he visto con mis propios ojos. Se me han salido las lágrimas de los ojos al ver esa persona como mí, pero ya te vas, pero ¿por qué te vas? ¿Por qué no sigues hablándome? Y ellos quieren buscar de Dios. Pero a pesar de que son bautizados por una congregación o por una religión, no han conocido a Dios de verdad, no han conocido a Jesús de verdad. Y yo les he hablado de acuerdo con mi hermano Ricardo, que Dios lo siga bendiciendo siempre. Y ven una diferencia tan grande entre el saber y el conocer. Entonces ya yo conozco de la palabra de Dios, ya yo conozco el evangelio de Dios, ya yo conozco a Jesús. Y aun cuando no he sido bautizado, sé que mi Padre, nuestro Padre Celestial, le responde al que lo busca. Pero todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Pero es que Él especialmente le responde al que le busca con un corazón constricto y humillado. Yo comencé esta pregunta y yo quería terminarla, hermano Ricardo, me disculpa, pero quería dar ese testimonio ya casi finalizando la clase. Gracias a Dios porque usted ha estado en medio de mi vida, de nuestra vida, de mi familia. Le doy gracias a Dios también por su familia, por su trabajo, por las personas que andan a su lado y que lo han orientado, hermano. Que Dios le vea y le bendiga en abundancia y le multiplique esa sabiduría que en estos momentos le manifiesta a cada uno de los escuchas en este curso. Muchas gracias. Bueno, la gloria para mi Padre. Sabe mi hermano que pues todo se hace con el mayor amor posible para que nosotros todos lleguemos a la verdad, así como dice este versículo, dice que nosotros somos verdaderamente, hemos conocido la verdad para ser libres. Pero Juan 8:36 nos dice, así que si el Hijo os libertare, es a través de Jesús que nosotros podemos ser libres. Por eso el testimonio del hermano Luis, porque conoce a Jesús, porque puede ser verdaderamente libre, porque nosotros recordemos que éramos esclavos del pecado. La próxima semana, con la ayuda de Dios, veremos ese tema de por qué éramos esclavos y cómo Jesús nos hace verdaderamente libres. Ya pasamos de la potestad de Dios, pero se nos acabó el tiempo. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Y la próxima semana nos quedaban todavía 5 diapositivas por dar, pero la próxima semana las terminamos de dar y empezamos nuestro tema de convencimiento de pecado, pues para no pasarnos mal del tiempo por cuestiones de que debemos ser ordenados en absolutamente todas las cosas. Feliz día para todas las madres que están escuchando. Feliz día, que Dios las bendiga en el nombre de Jesús. Amén, feliz día para todas. Señor las guarde grandemente. Vamos a orar entonces y vamos a dar por terminada la clase de hoy en el nombre de Jesús.
Amado Padre, bendito es tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego, Santo Señor, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques, Dios bendito, Señor, en cada cosa que hacemos, Dios. Padre, te ruego por favor y por amor de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Señor Dios bendito, hagas resplandecer tu rostro, Señor Dios, sobre cada uno de ellos, Dios. Padre, que no les falte ningún bien, Señor. Que en el nombre de Jesús, Dios mío, tú seas colocando en cada uno, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Dios mío, Señor. Que tú seas salvándolo, Señor Dios, de la condenación, Señor. Que tú seas, Dios, regalando corazones nuevos, espíritus nuevos, Señor. Que tú te glorifiques, amado mío, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego, Padre Santo, porque tus misericordias que son nuevas cada día los alcancen, Señor. Yo bendigo a cada familia, Señor Dios, aquí reunidas, a la familia de mi hermana Sol, a su esposo, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego por Argelis, te ruego por Erika, por Flor, por John Alexander, Señor, por el hermano Luis, por la hermana María Luisa, Señor, por Natalia, Señor, por Nubia, Padre Santo. Te ruego por Sofía, por Teresa, te ruego por Yanira, Señor, te ruego por Hernando Lier, Señor, te ruego por Jesús, Señor, Dios bendito, en el nombre de Jesús, y por todos y cada uno de los que nos han podido conectar hoy, Señor, por Liliana, por Erika, Señor, por Karen, Padre, en el nombre de Jesús, y por todos aquellos que hoy de una u otra forma nos han podido conectar, Dios, que tú te glorifiques en la vida de cada uno de ellos, Dios. Señor, que en esta semana, Dios, tú traigas, Señor Dios, sobre ellos la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que tú traigas sobre ellos, Padre Santo, Señor Dios, una comunión más grande contigo, Señor Dios, que clamemos a ti tu nombre, Señor Dios, Señor, porque tú nos respondes, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por todos y cada uno, Señor. Te pido que tú suplas para cada necesidad, Señor, que si alguno está enfermo sea sano en el nombre de Jesús, que si hay alguna necesidad económica, Señor, tú estés supliendo la, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre, que tú abras puertas grandes y eficaces, Dios, de empleo, Señor Dios, y también para la predicación del Evangelio, en el nombre de Jesús. Que tú uses a mis hermanos en gran manera para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable, Padre Santo, y que todo lo que hagamos, Señor Dios, sea para agradarte a ti en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, Padre. En esta hora bendigo este grupo, Dios. Bendigo sus familias, Padre. Bendigo a las madres que están en este grupo, Señor, y a las madres de cada uno de los que están en los grupos, Dios, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Así lo creemos, Padre, y lo recibimos para la gloria de tu nombre y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así sea hecho en el nombre de Jesús. Feliz domingo, feliz semana. Dios los bendiga grandemente, hermanos. Amén. Amén, amén, amén. Muchas bendiciones. Para todos. Muchas gracias por la Bendiciones. Dios bendiga. Bendiciones a todos mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Gracias, Amén. Solecita. Bendiciones. Gloria al Señor. Feliz día. Amén, amén, hermanita Sol, Dios la guarde. Amén, hermanitos. Bendiciones. Amén.